Hola queridos amigos de Clave 7. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de un caso realmente curioso pero totalmente real. Se trata del pan maldito de Pont Saint-Esprit, en Francia, en 1951. 16 de agosto de 1951. El verano achicharra la pequeña ciudad de Pont-Saint-Esprit, al sur de Francia. El cartero del pueblo está haciendo la ronda cuando empieza a sufrir convulsiones y un fuerte dolor de estómago. No es el único que acude con estos síntomas a la consulta de los 3 médicos del pueblo. La cosa empeora. En poco tiempo, centenares de sus vecinos se ven afectados por episodios de histerismo violento, convulsiones demoníacas, alucinaciones, delirios, etc. Nos situamos en el verano de 1951. Los mercurios franceses registran temperaturas más altas de lo habitual. El estío está siendo verdaderamente asfixiante. Los más ancianos de Pont-Saint-Esprit, un pequeño pueblo francés, no habían vivido algo similar en la vida. Esta población está situada a orillas del río Ródano, en la frontera entre Languedoc y la Provenza, y en aquellos momentos rondaba los 5.000 habitantes. Era un remanso de paz y aburrimiento, uno de esos lugares en los que nunca pasa nada, o al menos eso creían sus candorosos habitantes. Todo comenzó el 16 de agosto. Mientras el cartero realizaba su ronda habitual, cargado con su saca, sintió un fuerte dolor en el estómago que se complicó con terribles convulsiones. Durante las siguientes horas, los 3 médicos locales se vieron saturados. No podían atender a las decenas de vecinos que precisaban de sus servicios. La mayoría aquejaban alucinaciones, delirios e histerismo violento. En el seno de esta enajenación, 7 personas perdieron la vida, 3 a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria y 4 de forma violenta al suicidarse para poner fin a esas terribles alucinaciones visuales. Uno de ellos tuvo mayor suerte. Consiguió salvar la vida a costa de sufrir múltiples fracturas después de arrojarse por la ventana de un segundo piso al grito de "Soy un avión". Es realmente increíble. En un par de semanas la mayoría recuperó la cordura. Entre 5 o 7 personas perdieron la vida, 4 de ellos, como os dije antes, suicidándose a causa de las alucinaciones y el resto por paradas respiratorias. Y docenas fueron internadas en psiquiátricos de por vida. La revista Time publicó: entre los afectados, el delirio aumentó. Los pacientes hacían daño en sus camas, gritando que flores rojas florecían de sus cuerpos, que sus cabezas eran plomo fundido. Mientras esto sucedía, 2 calles más abajo, un niño de 11 años intentaba estrangular a su abuela, a la que había confundido por error con el diablo. Bueno, queridos amigos de Clave 7, ¿qué explicaciones científicas se dieron a este suceso? Lo verdaderamente curioso es que todo había sucedido de repente, como si de un terrible final apocalíptico se tratase. Los servicios de salud no podían hacer frente a aquella histeria colectiva, y decenas de personas tuvieron que ser ingresadas en centros psiquiátricos para salvaguardar su integridad física. Todos los afectados, y se contaron por centenares, manifestaban con pequeñas variaciones los mismos síntomas: náuseas, mareos, alucinaciones y dolor abdominal. El panorama no podía ser más desgarrador. Las teorías que surgieron durante aquellos días fueron de lo más disparatadas. No faltaron las voces que culparon al Papa, a Stalin o a la Compañía Nacional de Ferrocarriles. Otros defendían con igual perseverancia que el pan había sido envenenado con mercurio orgánico. Después de un análisis más exhaustivo de la sintomatología, los científicos esbozaron una teoría más sesuda. Los síntomas parecían encajar con el ergotismo o fuego de San Antón, una enfermedad que ya hizo estragos en el medievo y que se debía a un hongo, el cornezuelo del centeno. Los médicos no tardaron en cerrar el cerco de la intoxicación en el pan de una de las 2 panaderías del pueblo, la panadería de Roch Bryan. La enfermedad que produce el cornezuelo
del centeno se conoce desde hace siglos como fuego del infierno o fuego de San Antonio, y en la actualidad recibe el nombre de ergotismo. En la Edad Media se desconocía su origen y no fue documentado su proceso hasta el siglo XIX. Los síntomas por intoxicación continuada son, además de alucinaciones y comportamientos irracionales y convulsiones, lesiones en la piel peores que las de la lepra, de manera que las extremidades se van consumiendo hasta desprenderse del cuerpo. Esto ocurre debido a que los alcaloides del ergot tienen un efecto vasoconstrictor tan fuerte que impiden la circulación sanguínea, provocan gangrena y la pérdida de las extremidades. El enfermo, además de quedar lisiado, era muy probable que muriera debido a esas lesiones. Era posible que el origen fuese una intoxicación accidental con grano de centeno afectado por este hongo alucinógeno, un derivado natural del LSD. Las pesquisas policiales acabaron conduciendo a la panadería de Roch Bryan, en la calle principal del pueblo. Este obrador fue considerado el punto cero de la epidemia, a la que con buen criterio se bautizó como pan maldito. Vamos con otra de las teorías, que se basa en la teoría de la intervención de la CIA. A estas conclusiones ha llegado el periodista estadounidense Hunt Albarelli en su libro A Terrible Mistake. Durante la investigación del suicidio de Frank Olson, un bioquímico que trabajaba para la División de Operaciones Especiales de Alto Secreto del Ejército de Estados Unidos, que en 1951 estaba estudiando los efectos del LSD y que se arrojó por una ventana 13 años después. Albarelli encontró una nota que transcribía la conversación de un agente de la CIA con un funcionario de los laboratorios suizos Sandoz, que mencionaba el secreto de Pond Saint Spirit, y en la que se explica que este no fue causado por ningún hongo, sino por la dietilamina, el D en el LSD. En 1951, Sandoz era el único lugar en el que se fabricaba LSD. En plena Guerra Fría, la CIA se interesó por la sustancia para utilizarla como arma ofensiva en los combates y como suero de la verdad en los interrogatorios. En principio se pensó realizar el experimento en el metro de Nueva York, pero finalmente se optó por el pequeño pueblo de la Provenza francesa, a orillas del Ródano. Además, es importante reseñar que en agosto de 1951 el inventor del LSD, Albert Hofmann, acudió a Pont Saint-Esprit, supuestamente a prestar ayuda a la población y de paso realizar el informe sobre los efectos del experimento. Después de la Guerra de Corea, los norteamericanos lanzaron un vasto programa de investigación sobre los efectos de las drogas psicoactivas, especialmente LSD, psilocibina, mescalina, cocaína, alfa-metiltriptamina. Entre 1953 y 1961, según Albarelli, el ejército de los Estados Unidos realizó experimentos con drogas con más de 5.700 militares, que no se prestaron voluntarios. Vamos, que los engañaron vilmente. Retomo ahora lo que os decía antes de Frank Olson. 2 años después del suceso de Pont Saint-Esprit, el bacteriólogo estadounidense Frank Olson, como os dije, se suicidó arrojándose desde la 10ª planta de un hotel neoyorquino. Empleado de la CIA, había sufrido una crisis nerviosa provocada, al parecer, por la culpabilidad. Había participado en programas de desarrollo de armas químicas y biológicas, lo cual lo había conducido a un estado depresivo. Sus superiores, al ver su estado anímico, lo habían enviado a recibir tratamiento con un médico llamado Harold Abramson. Dato curioso, Abramson ni siquiera era psiquiatra, sino pediatra y alergólogo. Aquella sorprendente elección de terapeuta quedó explicada casi 2 décadas más tarde, en 1975, cuando la llamada Comisión Rockefeller investigó las actividades de la CIA y sacó a la luz siniestros diseños de técnicas de manipulación mental,
por ejemplo, el proyecto MK Ultra, que había incluido experimentos ilegales con grupos de personas que no habían dado su consentimiento o ni siquiera sabían que eran objeto de pruebas químicas, tales como presos, pacientes mentales, drogadictos, vagabundos, prostitutas, pero también utilizaron a militares, a médicos, agentes y funcionarios. Como os había comentado antes sobre el tema de los militares que también fueron engañados. Una de esas personas drogada, para comprobar sus reacciones, fue el propio Frank Olson. Días antes de arrojarse desde una ventana, el doctor Abramson le había dado LSD sin decírselo, y Abramson en secreto trabajaba en las investigaciones del MK Ultra. Los familiares de Olson, al enterarse de esto, demandaron al gobierno estadounidense, aunque retiraron la acusación a cambio de $750.000 y una disculpa pública de la Casa Blanca y de la dirección de la propia CIA. Estos descubrimientos provocaron que periodistas e investigadores recordasen los sucesos de Pont Saint-Esprit. Algunos empezaron a indagar. Nunca encontraron una prueba concluyente de la supuesta relación entre el PAM y MK Ultra, pero formularon incómodas preguntas. El reportero estadounidense Hunt Albarelli publicó un libro en el que aseguraba haber repasado documentos de la CIA puestos a disposición del público por la Ley de Libertad de Información estadounidense, en los que antiguos agentes mencionaban el secreto de Pont Saint-Esprit. Sugiere, aunque sin pruebas, que el autor de la supuesta operación en Pont Saint-Esprit pudo haber sido el químico militar y agente de la CIA Sidney Gottlieb, el mismo que había sugerido rociar con LSD a Fidel Castro para volverlo loco. Otro ejemplo de voz discordante con la versión oficial es más sorprendente, pues procede de un historiador gastronómico, Stephen Kaplan, estadounidense, que está especializado en la historia de la cocina francesa y de manera más específica en la historia del pan francés, ámbito donde se le considera el mayor experto. Kaplan también publicó un libro donde señalaba su extrañeza ante el hecho de que un solo saco de harina, utilizado por una sola panadería, hubiese sido contaminado por cornezuelo, mientras que en ningún otro lugar de la región se produjeron intoxicaciones. El hongo, recuerda Kaplan, contamina las espigas cuando aún están en la planta, esto es, el origen de la intoxicación debía de haber estado en los propios cultivos, y en tal caso la harina contaminada se hubiese extendido a más lugares, porque es obvio que un cultivo de centeno da para mucho más que para un solo saco repartido a una sola panadería de una sola localidad. Kaplan recuerda que en 1951, pocos años después del fin de la guerra y la ocupación nazi, aún con una situación de escasez, el gobierno francés ejercía un rígido control sobre la producción agrícola y una mercancía como la harina no circulaba con libertad por todo el país. Si la causa del pan maldito había sido el cornezuelo, otros pueblos de la región, receptores de harina hecha con el grano del mismo cultivo, deberían haber sufrido los mismos efectos. A Kaplan también le sorprende que el propio gobierno francés llegase a alejarse durante un tiempo de la versión del hongo para sugerir un envenenamiento por mercurio, metal usado en el panoyen, producto empleado para limpiar los contenedores de grano. La sugerencia fue descartada por los investigadores, pero Kaplan cree que el gobierno la usó en su día para alejar la atención y las posibles sospechas del sistema de distribución de harina, en alguno de cuyos puntos alguien debió de introducir sustancias químicas, no necesariamente LSD, sino quizás el alcaloide base o el propio cornezuelo ya triturado. Kaplan, que conoce muy bien Francia, recuerda que la época de posguerra fue una época dura, repleta de tensiones políticas y sociales, en las que hubiese sido fácil ejecutar y tapar experimentos de este tipo, que sí se sabe, se llevaron a cabo en Estados Unidos y otros países, sobre todo en época bélica. En fin, queridos amigos de Clave 7,
Nadie sabe con exactitud qué sucedió en ese hasta entonces tranquilo pueblo. La delgada línea entre la sospecha y la conspiración es, además de delgada, borrosa. En Pont-Saint-Esprit, como en todo el país, el asunto permanece vivo en el recuerdo. Cada cierto tiempo aparecen nuevas hipótesis. Desde el punto de vista médico, el ergotismo es lo que mejor encaja, pero es difícil explicar que una única panadería tuviese harina contaminada tras 2 siglos de cultivos limpios y que no se produjese ni un solo caso en otra localidad. Cada cual tendrá su propia explicación sobre lo que fue, sin duda, uno de los acontecimientos más extraños del siglo XX. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. Y también en 2 programas que codirijo, como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También me podéis encontrar en mi propio programa, que dirijo, presento y edito, que es Ceniza da Morte Podcast. Y yo me despido de todos ustedes, mandando un fuerte abrazo al director Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros. Y cómo no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el siguiente programa. Antonio Ceniza, hablando del Puente del Espíritu Santo, es un pequeño pueblo de 4.500 habitantes situado a orillas de Ródano, en la frontera entre la Provenza y el Languedoc francés, uno de los lugares agradables donde nunca pasa nada, hasta que pasa. Chicos, muchísimas gracias, Carlos, Noemí y Josephine Mateo. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana, que sean muy felices.